Muy buenas tardes, estimados compatriotas. Hoy es día lunes 7 de enero del año 2018 y el día de hoy quiero hacer algunos comentarios sobre la declaración de inicio que Andrés Manuel López Obrador presentó bajo protesta de decir verdad en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que hizo el 4 de enero de este año 2019. En este video no nos vamos a referir tanto a los ingresos y propiedades de Andrés Manuel López Obrador, porque él manifiesta que no tiene propiedades, no tiene inmuebles, no tiene vehículos, no tiene mobiliario de casa y únicamente reporta como ingreso el sueldo neto que recibe en calidad de presidente de la República. Aquí surge una interrogante de entrada, pero antes de entrar ya en materia, me presento. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una trayectoria profesional como abogado fiscalista de 43 años. Además, soy director general de la firma de abogados fiscalistas Defensa Fiscal Grupo Jurídico, que fue fundada el 1 de julio de 1985, con cobertura nacional, ya con una trayectoria de 33 años en la materia fiscal, durante los cuales hemos protegido, defendido y conservado con eficacia el patrimonio y la libertad de nuestros clientes, contribuyentes mexicanos, ante las acciones del fisco, logrando que conserven su patrimonio, que sus empresas sigan abiertas, que se conserven las fuentes de trabajo, que sus trabajadores no pierdan el empleo, que sigan conservando su sueldo y que las familias de sus trabajadores sigan teniendo el sustento. Bien, quiero aclarar que este video no es un video en el que nada más se expresen señalamientos de sentido común. Vamos a hablar el día de hoy de temas fiscales, de temas de lavado de dinero, de discrepancia fiscal, de defraudación fiscal, de lavado de dinero, temas que para abordarlos se requiere de tener conocimientos especializados. Este tema no es un tema sobre el que cualquier persona sin mayor preparación pueda opinar al respecto. Es un tema totalmente técnico, motivo por el cual no cualquier persona puede opinar al respecto. Entonces, pues, con este antecedente, ¿verdad?, vamos nosotros a formular los siguientes señalamientos. Me he visto obligado a expresar la aclaración previa porque no dudo de que los seguidores de AMLO de inmediato van a tratar de descalificar el contenido de este video. Pero bueno, si no son expertos en la materia fiscal, si no conocen a profundidad el tema de la discrepancia fiscal que configura el delito de defraudación fiscal equiparada, si son totalmente desconocedores del delito de lavado de dinero, entonces pues las opiniones que viertan al respecto pues carecen totalmente de sustento, ¿verdad? Entonces, pues, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar. Decíamos que nos vamos a centrar sobre todo en los bienes y en los recursos que manifiesta la señora Beatriz Gutiérrez Müller, porque AMLO, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues manifiesta que no tiene propiedades inmuebles, que no tiene vehículos, y que prácticamente su único ingreso es su sueldo. Sí, por ahí tiene 2 cuentas bancarias con algunos saldos reducidos, ¿verdad? También pudiéramos tocar eso en un momento dado, pero bueno, no tiene tantas propiedades, motivo por el cual lo que sí se antoja interesante es la declaración de bienes y de propiedades y de dinero de su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Sí quiero precisar que Andrés Manuel López Obrador manifiesta expresamente que no tiene vehículos y su esposa manifiesta que tiene 2 vehículos.
2 camionetas, una que compró en 2016 a crédito y otra que adquirió el 5 de noviembre de 2018. Aquí no es clara la declaración porque habla de que la adquirió por cesión. Este concepto es totalmente oscuro porque no se sabe si la compró de contado a crédito o si fue cesión, si fue una donación, quién le donó, por qué le donó, si esa donación es exenta o no. Recordemos que las donaciones solamente son exentas cuando provienen de los progenitores, ¿verdad? Cuando provienen de los hijos o cuando provienen del cónyuge. Entonces, si cuando estamos hablando de cesión, estamos hablando de una donación, y esta obviamente no pudieron hacérsela sus padres, ni su hijo, ni su cónyuge, entonces estaríamos hablando de una donación o de una cesión gravada que debe pagar impuestos. Pero bueno, entraremos más al detalle más adelante. Ahorita lo que quiero que quede claro es que Andrés Manuel López Obrador expresamente manifiesta que no tiene vehículos y su esposa manifiesta que tiene 2 camionetas, una Tiguan y una Honda, una Volkswagen y una Honda. Entonces la primera interrogante que surge es, entonces el vehículo Jetta en el que pues AMLO presume que es el que utiliza y ha utilizado siempre para trasladarse, ¿de quién es? Si no es propiedad de su esposa, si no es propiedad de él, porque no lo manifiestan en esta declaración, entonces propiedad de quién es, a nombre de quién está ese vehículo, ¿verdad? Aquí ya viene una situación pues totalmente irregular, porque si bien es cierto que no aparece a nombre de él ni de su esposa, lo que sí es cierto es que él se conduce respecto de tal vehículo Jetta blanco, ¿verdad? Se conduce como dueño, como propietario, y entonces sí sería importante que aclare a la ciudadanía, pues, quién es el propietario de ese vehículo que él utiliza, que ha utilizado y respecto del cual él se ostenta como propietario y que sorpresivamente no manifiesta en su declaración, ¿verdad? Ahí ya tenemos algo que puede investigar el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y también la actual titular de el Servicio de Administración Tributaria, bueno, porque hay una situación un poco oscura que sería importante esclarecer. Quiero también hacer notar que no soy tan ingenuo como para pensar que el contenido de este video pueda tomarse en serio como para iniciar una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, por parte del Servicio de Administración Tributaria, incluso por parte de la Procuraduría General de la República, para esclarecer el origen lícito de los recursos que se consignan en esta declaración, tanto propiedad de Andrés Manuel como propiedad de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Pero bueno, lo importante es que los mexicanos estemos enterados de estas posibles irregularidades. En esta ocasión yo me voy a conducir como si fuera yo autoridad. El cuestionamiento que yo voy a hacer sobre los recursos y propiedades de Beatriz Gutiérrez Müller es exactamente el mismo cuestionamiento que la autoridad fiscal, Servicio de Administración Tributaria o la Unidad de Inteligencia Financiera harán, esa investigación harán respecto de ti si es que descubrieran que tu situación fiscal es parecida, semejante, similar a la de Beatriz Gutiérrez Müller. Todos estos señalamientos que yo hago para esclarecer el origen de los recursos que manifiesta Beatriz Gutiérrez Müller en la declaración presentada por Andrés Manuel López Obrador son los cuestionamientos que el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera te va a formular a ti, mexicano de a pie, ¿verdad? Si encontrara de pronto que tu situación fiscal y patrimonial es parecida a la situación fiscal de Beatriz Gutiérrez Müller, ¿verdad? Entonces, pues, esa es la
intención de este video. Bien, ya entrando en materia, nosotros encontramos que la señora Beatriz Gutiérrez Müller manifiesta que el 30 de septiembre de 2010 adquirió a crédito de Michelle Victoria González Ramírez un terreno ubicado en San Andrés Cholula, Puebla, con valor de 74,846 pesos. Esto lo compró a crédito Beatriz Gutiérrez Müller el 30 de septiembre de 2010. Al respecto, quiero aclarar que el hijo de Beatriz y de Andrés Manuel nació en abril de 23 de abril de 2007. 23 de abril de 2007, motivo por el cual cuando ella compra el primer terreno, 30 de septiembre de 2010, pues su hijo Jesús Ernesto contaba con 3 años de edad, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 3 años de edad, 5 meses, ¿verdad? O sea que en esos años, 2007, 2008, 2009 y 2010, pues seguramente ella estuvo pues muy atareada cuidando a su bebé de recién nacido hasta los 3 años 5 meses. También quiero hacer notar que en ese lapso Beatriz no había todavía publicado un solo libro, porque su primer libro, Larga Vida al Sol, se publicó y se presentó hasta febrero de 2011. Motivo por el cual en ese lapso pues no tenía regalías todavía, porque no había publicado un solo libro. También quiero hacer notar que en esa declaración claramente se dice por parte de Andrés Manuel López Obrador que él trabajó como jefe de gobierno de diciembre del 2000 a julio del 2005. Después hay un vacío y encontramos que hasta noviembre del 2012, tiene otra vez un cargo como integrante del Consejo Nacional del Partido Político Nacional Morena. O sea que de acuerdo a la declaración patrimonial de Andrés Manuel López Obrador, entre agosto de 2005 y octubre de 2012, pues él no reporta que él haya tenido algún cargo en el que hubiera cobrado algún sueldo. Entonces, él no tenía un sueldo en el año de 2010, entonces él no le proporcionó los recursos a Beatriz. Entonces sería importantísimo para todos los mexicanos conocer pues de dónde sacó Beatriz Gutiérrez Müller el dinero para comprar a crédito el terreno de San Andrés Cholula con un valor de 74,846 pesos, que lo compró a crédito. Seguramente en el 30 de septiembre dio un enganche y después lo fue pagando. Pero bueno, ¿de dónde sacó el dinero Beatriz si no cobraba regalías? Si seguramente estaba ocupado en el cuidado de su hijo, que era un bebé en 2007, 8, 9, ¿verdad? Y si Andrés Manuel López Obrador no tenía sueldo porque no tenía cargo, al menos así se vislumbra de su declaración patrimonial. Aquí en su declaración patrimonial no manifiesta que haya tenido un empleo privado no manifiesta que haya tenido un empleo privado entre agosto de 2005 y octubre del 2012, por el cual haya cobrado algún sueldo, algún ingreso. Entonces, ¿de dónde sacó ese dinero? Otra cosa que sería importante también sería conocer
o que se practicara un avalúo de ese terreno que se compró con valor de 74,846 pesos, que se hiciera un avalúo, porque en México es una costumbre recurrente el que los inmuebles se escrituren a un precio muy por debajo del valor real de mercado. Esto es frecuente que un terreno que vale 3 millones de pesos, ¿verdad?, pues se compre a 3 millones de pesos, ¿verdad?, pero se escritura ante notario público a lo mejor en $500,000 de pesos. Esto lo hace el comprador porque muchas veces no tiene cómo justificar el origen de los 3 millones que está pagando por ese terreno. Entonces, para que no lo cuestionen de dónde sacó 3 millones de pesos, pues manifiesta que solamente pagó 500,000 pesos. Y el vendedor, si escritura el inmueble a 3 millones de pesos que está cobrando, bueno, el impuesto sobre la renta se le va a las nubes. Y entonces, para que no pague tanto impuesto sobre la renta, aunque realmente está cobrando 3 millones de pesos, 2,5 millones se le pagan por debajo del agua y se escritura en 500,000 pesos. Entonces, dada que esta es una costumbre recurrente, ¿verdad?, sería interesante conocer cuál es el valor real de este terreno que fue escriturado en 74,846 pesos. El reglamento del Código Fiscal de la Federación establece que en estos casos la autoridad puede hacer un avalúo al día de hoy, al valor de mercado del día de hoy, ¿verdad? Y una vez que ya tenemos el valor en 2019, aplicando los índices nacionales de precios al consumidor de 2019 con el índice nacional de precios al consumidor del 30 de septiembre del 2010, se le aplica ese índice, ¿verdad?, para saber, quitando la inflación, cuál era el valor real del terreno en septiembre del 2010, ¿verdad? Pudiera darse el caso de que efectivamente hoy el inmueble valga 100,000 pesos, ¿verdad?, y que en 2010 valía 74,846 pesos, pero también podría darse el caso de que hoy ese terreno valga, no sé, 3 millones de pesos y que en septiembre del 2010 valía 2 millones de pesos. Y entonces yo creo que sí sería interesante que la autoridad hacendaria o la autoridad ministerial llevara a cabo estas investigaciones para saber si efectivamente el terreno adquirido a crédito en 2010 por Beatriz Gutiérrez Müller efectivamente en ese momento tenía un valor real de 74,846 pesos. También sería importante saber si fue una compra a crédito, cuál fue el periodo de crédito que se le dio, porque se le pudo dar a crédito de 2 meses, de 3 meses, o se le pudo dar un crédito a 5 años, o a 10 años, o a 20 años. Entonces, eso es algo importante también para saber, porque a lo mejor se maneja que fue a crédito, pero fue en 2 pagos mensuales, ahorita una cantidad y en un mes otra cantidad. O puede darse el caso de que haya sido pagado a 10, se haya pactado el crédito a 10 años. Todo eso es importante que se esclarezca para saber si efectivamente el inmueble que nos ocupa fue adquirido con recursos de procedencia lícita, entendiendo como recurso de procedencia lícita aquel que se declara como ingreso gravado ante el fisco o aquel que se informa como ingreso exento ante el fisco, ¿verdad? Eso que yo estoy solicitando respecto de esta adquisición es lo que la autoridad hacendaria va a investigar en el caso de que encontrara que tú adquiriste en 2010 un inmueble. Sí es cierto que del 2010 del 2010 al 2019 han transcurrido 9 años y que probablemente las facultades de la autoridad fiscal para investigar esos hechos pudieran caducar. Puede que no, porque si en el ejercicio de 2010
Beatriz Gutiérrez Müller no presentó declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio de 2010, si no presentó declaración anual, que yo creo que no la presentó, entonces, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, la caducidad se va a 10 años. Por lo tanto, si el ejercicio de 2010 debió declararse el 30 de abril del 2011, las facultades de la autoridad hacendaria caducarán para revisar este ejercicio 2010 hasta el 30 de abril del 2021, por lo que el SAT tiene todavía facultades para revisar la adquisición de este inmueble ocurrida el 30 de septiembre de 2010, aparte de que respecto del delito de lavado de dinero, la acción penal prescribe en 10 años, motivo por el cual se puede investigar si esta adquisición fue realizada con recursos de procedencia lícita o ilícita en el 30 de septiembre de 2010, porque todavía no prescribe la acción penal para el delito de lavado de dinero. Después encontramos otro inmueble que fue adquirido el 12 de octubre de 2012. 12 de octubre de 2012, justamente cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, en octubre del 2012, más bien el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó a cobrar un sueldo como miembro del Consejo Nacional del Partido Político Nacional Morena en noviembre del 2012. Un mes antes, cuando todavía no ocupaba el cargo de miembro del Consejo Nacional del Partido Político Nacional Morena, en octubre del 2012, cuando todavía AMLO no tenía sueldo, ¿verdad? Ella, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, adquiere a crédito de constructora Mexicon, ¿verdad? Adquiere un departamento, una casa en la Ciudad de México, en Tlalpan, y este inmueble tiene un valor de 2.700.000 pesos, ¿verdad? Fue comprado a crédito, ¿verdad? Muy bien. En 2012, ignoro qué ingresos obtenía Beatriz Gutiérrez Müller. Recordemos que su esposo hasta un mes antes, hasta ese mes todavía no cobraba sueldo, porque él empezó a cobrar sueldo en Morena a partir de noviembre del 2012. Ella, bueno, habría que investigar, esto lo tendría que investigar la PGR y desde luego el Servicio de Administración Tributaria, de su libro Larga Vida al Sol, ¿verdad? ¿Cuántos ejemplares se habían vendido entre febrero de 2011 y octubre de 2012? ¿A qué precio? ¿Y cuál fue el importe de las regalías que cobró en ese lapso por su libro Larga Vida al Sol, ¿verdad? Y ver si esas regalías justifican el enganche que dio para adquirir la casa de Tlalpan en la Ciudad de México, para dar el enganche, ¿verdad? De una casa con valor de 2.700.000 pesos. Aquí otra vez sería importante saber cuál es el valor real de esa casa, porque pudiera darse el caso de que la casa realmente valía 2.700.000 pesos como se escrituró, o pudiera darse el caso de que la casa valiera 5 millones, 6 millones de pesos y que pues ilegalmente, falsamente se hubiera escriturado al reducido valor de 2.700.000 pesos. No tenemos por qué quedarnos con la duda. Las autoridades hacendarias y las autoridades ministeriales pueden hacer el avalúo al día de hoy y después quitarle la inflación, ¿verdad? Para saber cuál era el valor real en el año de 2012, un mes antes de que su esposo entrara a la presidencia. Para 2012 su hijito tenía 5 años de edad.
¿verdad? Ignoro yo si en ese entonces la señora Beatriz Gutiérrez Müller tenía algún empleo, ignoro si todos los días se iba a trabajar, salía temprano y se iba a su trabajo y después regresaba a su casa. Ignoro si tenía servidumbre que le cuidara al niño en sus ausencias. Todo eso es lo que hay que aclarar exactamente para ver si los recursos son de procedencia lícita, ¿verdad? Los que se utilizaron en la compra de este inmueble. También es importante conocer el contrato de crédito para ver si el crédito fue a 2 meses, 5 meses, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, qué tasa de interés se manejó en ese crédito, etcétera, si es una tasa de interés a valor de mercado, etcétera, etcétera. Todo eso para que quede claro que los bienes que hoy ostenta la señora pues fueron obtenidos con recursos de procedencia lícita, por los cuales pagó puntualmente sus impuestos, contribuyendo al gasto público en beneficio de todos los mexicanos, especialmente de los que menos tienen, de los millones y millones de mexicanos que viven en la pobreza. Después tenemos que el 11 de marzo del 2015 compró de contado, ¿verdad? Un terreno ubicado en Ocoyucan, estado de Puebla, ¿verdad? Y este terreno que compró de contado en 2015 tenía un precio de 842,891 pesos. 800. Aquí es importante ver de dónde salió esa cantidad de dinero que el 11 de marzo del 2015 Beatriz Gutiérrez Müller pagó de contado al Fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario, ¿verdad? Que fue quien le vendió de contado ese terreno. Tendríamos que ver si lo pagó con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, que prácticamente así tuvo que ser, porque en 2015 ya estaba vigente la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que establecía que un inmueble con valor de 842,891 pesos, pues en su mayor, tenía que pagarse en parte con cheque o transferencia, porque todavía en ese entonces se podía, en ese entonces, de acuerdo a la ley vigente, pues yo creo que se podía pagar en efectivo alrededor de $500,000 de pesos, pero como el inmueble costó 842,891 pesos, suponiendo que la señora Beatriz Gutiérrez Müller hubiera pagado parte en efectivo, parte la tuvo que haber pagado con cheque o con transferencia. Incluso habría que ver si el Fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario presentó el aviso ante la Unidad de Inteligencia Financiera, porque el inmueble ya requería de presentar el respectivo aviso ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí, y desde luego yo creo que todo el precio tuvo que haberse pagado con cheque o transferencia, porque pues si ese inmueble lo pagó la señora Beatriz con las regalías que cobraba y con algún sueldo que le pagaran, pues seguramente el sueldo se lo pagaban en su tarjeta de nómina, el dinero estaba bancarizado y entonces seguramente el pago total de ese inmueble tuvo que haber sido con cheque o transferencia. Entonces habría que ver de dónde salió el recurso para pagar los 842,891 pesos, ver si el vendedor cumplió con la obligación de presentar el aviso que ordena la ley antilavado de dinero. También, y desde luego, sería interesantísimo hacer un avalúo al día de hoy para conocer cuál es el valor de mercado de ese terreno al día de hoy, y quitándole la inflación, ¿verdad?, ver cuál era el valor real en el 11 de marzo de 2015, para ver si efectivamente la operación se escrituró al precio real o si se hizo como la mayoría de las operaciones se hacen todavía, de que se escrituran a un precio menor al realmente pagado y cobrado. Bien, luego ese mismo año, el 24 de marzo del 2015, ¿verdad?, la señora compra a crédito un departamento en la ciudad de Puebla, Puebla, con valor de 1,625,000 pesos, ¿verdad? Este crédito lo obtuvo de la constructora
Urban Rate, ¿verdad? Y entonces, aquí otra vez, sería interesante saber de cuánto fue el monto del enganche, de dónde salió ese dinero, a cuántas parcialidades se pactó, a cuánto tiempo, 2 meses, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, qué tasa de interés se le cobró a la señora, ¿verdad? Si el valor real del inmueble del departamento es realmente de 1.625.000 pesos, o si su valor es mayor, como pudiera ocurrir, ya que repito, prácticamente todos los inmuebles se escrituran en México a un valor menor al real de la operación de compra-venta, ¿sí? Entonces todo esto es lo que habría que esclarecer para ver, y también de dónde salieron los recursos. Aquí ya sabemos que compró un inmueble con ese valor, pero el dinero cómo entró, en qué fechas entró, fue por qué concepto, por sueldo. Para eso es importante que la PGR y el Servicio de Administración Tributaria recaben todos los estados de cuenta de todas las cuentas bancarias que ha manejado Beatriz Gutiérrez Müller, pues por lo menos desde 2000, desde que se aperturaron, para saber en qué fecha ha ingresado dinero, en qué monto y cuál es el origen. Cuando a ti te revisan tu cuenta bancaria, el fisco quiere que le expliques el origen de cada depósito bancario. Así sea de 1,000 pesos, así sea de 100 pesos, la autoridad te exige que tú expliques de dónde vienen los 100 pesos depositados el 7 de enero del 2011, de dónde vienen los 3,000 pesos depositados el 14 de julio del 2012. En una revisión a un contribuyente, el SAT exige toda esa explicación. Bueno, pues nos gustaría mucho que el SAT y la PGR recaben todos los estados de cuenta de todas las cuentas bancarias que la señora Beatriz Gutiérrez Müller ha manejado desde 2008 o de 2009 hasta el día de hoy, para ver cómo fue ingresando el dinero en esas cuentas bancarias, que fue el que dio origen a la compra de todos estos inmuebles, ¿verdad? Ya sabemos que los tiene, pero fueron adquiridos con dinero lícito, que se declaró fiscalmente como ingreso gravado o que se informó como ingreso exento, o son recursos de procedencia ilícita que no tienen una justificación, que no fueron declarados ni como ingresos gravados ni como ingresos exentos, ¿verdad? Eso es algo que debiera investigar la Secretaría de Hacienda por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Servicio de Administración Tributaria. Pero entonces, pues, compró la casa a crédito. Y aquí viene algo que no checa. Vean ustedes. El terreno de 2000, adquirido en 2010 con valor de 74,846 pesos, lo compró a crédito. Posteriormente, la casa de Tlalpan en la Ciudad de México con valor de 2,700,000 pesos, lo compró a crédito, ¿verdad? Finalmente, el departamento de Puebla con valor de 1,625,000 pesos lo compró a crédito. Y de pronto, cuando en la parte final dice adeudos del declarante, cónyuge y o dependientes económicos, se contesta ninguno. Por fin. ¿Compró la casa de Tlalpan a crédito? ¿A qué plazo fue el crédito? ¿Ya pagó toda la casa? ¿Le dieron un crédito de 1 mes, de 2 meses? Pero si le dieron un crédito de más plazo, ¿dónde está reflejado ese crédito? El departamento de Puebla que compró en 2015 a crédito con un valor de 1,625,000 pesos, ya acabó de pagar ese departamento, porque aquí no aparece que es un adeudo por ese crédito hipotecario. El terreno adquirido en 2010 a crédito,
Y aquí no aparece el adeudo. O se simuló nada más que lo compró a crédito, cuando en realidad los compró de contado. A lo mejor se hizo un contrato a crédito de 2 meses o a crédito de 3 meses, ¿verdad? Cuando esa compra fue realmente prácticamente de contado. Entonces sí sería interesante saber si ya pagó los créditos, con qué dinero pagó los créditos, tanto el capital como los intereses devengados por el periodo del crédito. Aquí hay una verdadera inconsistencia. Si yo fuera autoridad fiscal, toco madera, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera o titular del Servicio de Administración Tributaria, bueno, yo tendría que esclarecer esto, y es muy fácil esclarecerlo porque todo esto consta en documentos, ¿verdad? Otra cosa importante es ver sus declaraciones de impuestos. Sus declaraciones de impuestos, porque un crédito de 2.700.000 pesos en 2012 tuvo que haberlo informado. Un crédito de 1.625.000 pesos en 2015 tuvo que haberlo informado en su declaración, ¿verdad? Y es importante saber esos créditos, si ya están totalmente pagados, bueno, en qué fechas fueron pagados, con qué montos fueron pagados y el origen de los recursos con los cuales se pagaron esos créditos, ¿verdad? Todo esto suena muy incongruente. Yo viendo esta información, ¿verdad? No me queda claro que se hayan utilizado recursos de procedencia ilícita, máxime que se manifestó en un artículo publicado el 13 de agosto de 2016 en la redacción Animal Político, ¿verdad? Que en 2016 dice, tiene ingresos anuales Beatriz por 570,000 pesos anuales, ¿verdad? En síntesis, 47,500 pesos. Y con ese sueldo de 47,500 pesos que tenía en 2016, hasta cierto punto resulta inexplicable que haya comprado de contado un terreno en 2015 con valor de 842,891 pesos, que haya adquirido a crédito un departamento en Puebla de 1,625,000 pesos, que haya adquirido a crédito una casa en Tlalpan, en la Ciudad de México, a 2,700,000 pesos en 2012, cuando en 2016, en este artículo, Redacción Animal Político, se manifiesta que tenía ingresos anuales de 570,000 pesos, lo que nos da un promedio de 47,500 pesos, como que no ajustan. Si en 2016 obtenía 570,000 pesos, obviamente en 2015 sus ingresos tuvieron que ser menores, en 2014 menores, en 2013 menores, y entonces, ¿cómo es posible que haya adquirido tantas propiedades con montos cuantiosos comparado con los ingresos que declaraba? Y además parece ser que esos créditos ya están pagados totalmente, porque dicen ellos que no tienen un solo adeudo, ¿verdad? Adicionalmente se mencionan gastos en joyas, anillos, aretes, collares y relojes realizados en 2014, el 15 de octubre del 2014. Todo eso se compró el 15 de octubre del 2014 con valor de 100,000 pesos. Y el mismo día 15 de octubre del 2014, ¿verdad?, compró cuadros y esculturas con valor de 300,000 pesos. En 2014, ¿qué propiedades tenía? ¿Qué inmuebles tenía? En 2014 ya tenía la casa de Tlalpan, porque esa la compró en 2012, ¿verdad? Ya tenía la casa. Y también compró, tiene menaje de casa con valor de 350,000 pesos. Entonces, vean ustedes cómo en 2014 gasta 400,000 pesos entre joyas y cuadros y esculturas en 2014, cuando en 2016 se menciona que ganaba 570,000 pesos. O sea, en 2016 ganaba 570,000 al año, y en 2014, 2 años antes, que seguramente sus ingresos eran menores, gastó
en un solo día 400,000 pesos, al mismo tiempo que estaba pagando las mensualidades del departamento que compró de la casa que compró en 2012, ¿verdad? En Tlalpan, ¿verdad? Bien, vemos, a mí en lo personal, como experto en la materia fiscal, ¿verdad? Todo esto se me hace muy incongruente, muy incongruente. Luego encontramos que actualmente tiene dos vehículos. Una camioneta que compró el 17 de septiembre de 2015. 17 de 2015 con valor de 292,900 pesos, que la compró a crédito en 2015. Cuando ganaba menos de 570,000 pesos, ¿verdad? Habría que ver si ya acabó de pagar esa camioneta, si fue un crédito a 1 año, 2 años, 3 años, cuánto dio de enganche, de dónde salió el enganche, los pagos mensuales de dónde salieron, con qué dinero se pagó. Ahora tiene una camioneta también adquirida el 5 de noviembre del 2018, unos días antes de que su esposo ocupara el cargo de presidente. Todavía no cobraba su sueldo de 108,000 pesos el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque todavía no ocupaba la presidencia, y ella compra una camioneta Volkswagen con valor de 353,000 pesos, ¿verdad? Aquí dice cesión, no dice ni contado ni crédito, sino dice cesión. Entonces, fue donación. Si no se la donaron sus padres, sus hijos o su cónyuge, es una donación gravada. ¿Quién se la donó? ¿Por qué se la donó? Etcétera, etcétera. Y luego vemos que todavía tiene en su cuenta bancaria de nómina Banorte, tiene un saldo de 1,400,000 pesos. O sea que si es su nómina, prácticamente no gasta su sueldo. Y entonces, ¿de dónde salen las camionetas? ¿De dónde salen los enganches? ¿De dónde salen las mensualidades? ¿De dónde las joyas? ¿De dónde las obras de arte? Luego tiene otra cuenta en Bancomer, también de nómina, con un saldo de 5,000 pesos. Y luego tiene una cuenta de nómina en Santander con un saldo de 50,000 pesos. Cantidades cerradas, lo que también llama la atención. Normalmente los saldos deberían ser con algunas cantidades no tan cerradas, pero aquí ella manifiesta que tiene 1,455,000 pesos en el banco, aparte de que ha comprado inmuebles, pagado mensualidades, enganches, comprado homenaje de casa, comprado joyas, camionetas, todo eso, y con ese dinero. Según es investigadora, y su sueldo es de 117,000. $117,500 pesos, ya descontados los impuestos. Sería importante saber quién es su patrón, cuál es su horario de trabajo, cuáles son las funciones que se le asignan, su horario, su lugar de trabajo, las actividades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque yo no sé si efectivamente todos los días, durante los últimos años, la señora Beatriz Gutiérrez Müller sale de su hogar temprano para trasladarse a su trabajo, cubrir una jornada de trabajo y retornar en la tarde a su casa, ¿verdad? Ese trabajo que es exactamente el que le permite tener ese ingreso actual de 117,500. También sería importante conocer si en ese trabajo todas las personas que tienen una función equivalente, un puesto equivalente, ganan exactamente 117,500 pesos, ¿verdad? Y sobre todo sería importante saber el lugar de trabajo, el horario de trabajo y las funciones y el resultado que da, ¿verdad? En ese trabajo, ¿verdad? Porque si de pronto no asiste al trabajo, no cubre un horario, no va a un área de trabajo,
pues entonces pudiera darse el caso de que fuera una aviadora, que le están pagando un sueldo sin realmente desempeñar la labor, y probablemente le están pagando ese sueldo por ser la esposa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Todo eso debiera esclarecerse, ¿verdad? Yo no tengo idea de que todos los días la señora salga de su casa para trasladarse al trabajo, cubrir un horario de trabajo, regresar. No tengo yo noticias, no se maneja esa información en público. Entonces todo eso hace que sea muy cuestionable, muy incongruente la información que se presenta en esta declaración. Todo esto nos orilló a nosotros a presentar el 16 de abril de 2018 ante la PGR esta denuncia por probable lavado de dinero en contra de Andrés Manuel López Obrador y de la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Una denuncia penal que desafortunadamente no le dieron curso, no se llevó a cabo ninguna investigación, ¿verdad? Porque el anterior gobierno, encabezado por el presidente Peña Nieto, pues protegió a Andrés Manuel López Obrador y nunca le dio curso a esta denuncia. Probablemente por eso ahora Andrés Manuel López Obrador se ve obligado a perdonar a Peña Nieto y a no iniciar pues alguna investigación en contra de él por la infinidad de delitos que cometió durante su sexenio, ¿verdad? Ahora sí que favor con favor se paga. Pero todo esto nosotros lo denunciamos penalmente desde el 2012 y nosotros ofrecimos infinidad de pruebas en esta denuncia, ¿verdad? Nosotros pedimos que se hace notar que esa Procuraduría General está en condiciones de recabar los estados de cuenta de todas las cuentas bancarias utilizadas por la denunciada Beatriz Gutiérrez Müller desde 2008 y hasta la actualidad, ya que en la normativa sobre prevención del lavado de dinero que rige a las entidades financieras desde el año 2004, expresamente se dispone que las instituciones financieras deben conservar los expedientes de todas las cuentas y contratos durante el lapso de 10 años contado a partir de que la cuenta sea cancelada, ¿verdad? También pedimos que la Procuraduría recabara del SAT las declaraciones del ejercicio del impuesto sobre la renta de las personas físicas normales y complementarias correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2006 y 2017, ¿verdad? De la señora. En caso de que tuviera actividad grabada, que también recabara las declaraciones del impuesto empresarial a tasa única de 2008 a 2013. Obviamente los pagos provisionales de renta del 2008 al 2017. En su caso, las declaraciones de pagos provisionales del IETU del 2008 al 2013. Las declaraciones mensuales de pago definitivo del IVA correspondientes a los meses de 2008 al 2016 en caso de que tuviera actividad empresarial o profesional. Las declaraciones informativas de operaciones las dio de 2008 a 2016, los listados del IETU, la contabilidad electrónica enviada por internet por la denunciada Beatriz Gutiérrez Müller, correspondientes a los meses de enero y hasta diciembre del año 2016 y 2017, ¿verdad? Entonces nosotros, todas estas pruebas se ofrecieron y era obligación de la PGR recabarlas. También ofrecimos con que recabaran las escrituras de compra de los 4 inmuebles, los contratos de crédito de los 3 inmuebles que se pagaron a crédito, etcétera, etcétera. Y nada de eso ocurrió porque el gobierno de Peña protegió a AMLO y nunca le dio curso a la denuncia, ¿verdad? Entonces, repito, yo creo que pagando ese favor, ahora AMLO pues no presenta ninguna denuncia en contra de Peña, ¿verdad? Y entonces vemos cómo sí sabemos todos, porque ya lo informaron, qué propiedades, dinero tiene la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Pero lo que no sabemos es el origen de los recursos
con los cuales adquirió los inmuebles, dio los enganches, pagó las mensualidades, dio el enganche de la camioneta, pagó las camionetas, pagó las joyas, las obras de arte, pagó el menaje de casa. No sabemos el origen de los recursos que tiene actualmente en sus cuentas bancarias, de 1.400.000, 5.000 y 50.000. Entonces no está claro que sean recursos lícitos. Y bueno, ojalá el gobierno retome esta denuncia que presenté el 15 de abril del 2018 y nos esclarezca a todos los mexicanos, especialmente a los seguidores de AMLO, el origen lícito de todos los recursos que ha manejado en estos años la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, ¿verdad? Bien, creo que es mucho pedir, pero sí quise comentarte esto porque todos los cuestionamientos que yo hago respecto al origen de los recursos y bienes que ha manejado Beatriz Gutiérrez Müller en los últimos años, esos cuestionamientos son los que te hará la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria en el caso de que te encontrara una situación similar a la de la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Te diría de dónde vienen los depósitos de 1.400.000, los de 50.000, los de 5.000. A ver, ¿con qué dinero compraste las 2 camionetas? ¿Con qué dinero compraste los 4 inmuebles? ¿Verdad? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Con qué diste el enganche? ¿Cómo pagaste de contado ese terreno en 2015 de 840 y tantos mil pesos? ¿De dónde el dinero de las joyas? ¿De dónde el dinero de las... Esos mismos cuestionamientos que te harían a ti son los que yo hago respecto de la situación patrimonial de Beatriz Gutiérrez Müller. Prácticamente parece una carta a los Santos Reyes que evidentemente no voy a tener una respuesta favorable, pero no me quise quedar con la inquietud y quise compartirla contigo, mexicano, contribuyente que pagas impuestos y que en el 2018 seguramente serás revisado con mucha intensidad por el Servicio de Administración Tributaria. Estimados compatriotas, que este año sea de logros, de éxitos, a pesar de nuestro gobierno. Sean felices. Buenas tardes.